Saludos, amigas y amigos, deseándoles siempre todo lo mejor. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante como lo es el proceso administrativo, el proceso gerencial. Vamos a hacer un pequeño resumen de estos aspectos que son muy importantes. Y diremos lo siguiente: el proceso administrativo, el proceso gerencial, está compuesto por la planificación, la organización, la integración de personal, la dirección y el control. Y unido todo esto a una coordinación, una integración de estos factores para lograr, lógicamente, los resultados esperados que necesita una organización, sea esta pública o sea privada también. Empezamos por decir que la planificación es un elemento que trata de lograr objetivos mediante planes a corto, mediano y largo plazo, donde se deben tomar en cuenta las políticas, que son las ideas generales de la organización, las estrategias, que son los cursos de acción que se deben implementar para lograr estos objetivos, las premisas, que es lo que se espera que se logre mediante estos puestas en marcha de los planes. Y un factor muy importante, que es la toma de decisiones. La toma de decisiones es la presentación de varias alternativas para escoger la que sea más adecuada, más eficaz para el logro de conseguir estos objetivos. En la toma de decisiones es necesario que exista una idea clara de que se debe tomar en cuenta, de que se debe buscar la alternativa que sea la más adecuada para el logro de los objetivos. Y normalmente en la toma de decisiones se presentan varias alternativas y se debe escoger la que sea la más eficaz. Y una de las ideas es que exista un consenso entre todos los factores administrativos y gerenciales para lograr esta toma de decisiones que sea la más adecuada. Y el consenso es algo que es necesario. Hay una cosa que es muy importante en el sentido administrativo, en el sentido gerencial, es que el gerente debe siempre estar tranquilo para tomar las decisiones y para actuar siempre en todos los aspectos administrativos y gerenciales. Debe siempre anteponer sus criterios particulares por el criterio que sea el más adecuado, el más efectivo para el bienestar de la organización, sea esta pública o sea privada. Entramos en el segundo paso, que es la organización. La organización es el instrumento, es el confeccionamiento de una estructura orgánica, de un organigrama que sea lo más adecuadamente posible.
esta estructura orgánica, este organigrama, debe confeccionarse tomando en cuenta los lineamientos formales y también los informales. Los lineamientos formales vendrían a ser que exista una departamentalización adecuada que se ponga en funcionamiento en la organización, que sea la más efectiva para esta estructura orgánica que tiene una organización, dependiendo su dimensión, su volumen de operaciones, etc. Y también del aspecto informal, que ayuda mucho, pero este aspecto informal debe estar hecho en una forma que haya un convenimiento adecuado para realizar, ¿verdad?, los aspectos informales, que tome en cuenta las personas, no importa el cargo que ocupe, la jerarquía que tenga, ¿verdad?, porque hay que evitar que lo informal sea una cuestión que sea inadecuada, sea lógicamente tomando en cuenta los aspectos formales de la organización para que tenga resultados. O sea, es una combinación de lo formal, que es la estructura orgánica, la departamentalización correcta de una organización, con los aspectos informales de las relaciones que existen en las personas, y que es bueno tomarlo en cuenta porque hay criterios que hay veces en reuniones informales que salen criterios que pueden ser provechosos para construir, para ayudar al mejor funcionamiento de la organización. Tenemos también en el segundo punto de la organización los aspectos de la línea y el staff. La línea viene siendo, dentro de la departamentalización que se ha designado, cómo se realizan las operaciones, las personas que realizan las operaciones, ¿verdad? Y el aspecto staff viene siendo el aspecto de asesoramiento. Entonces, esta mutualidad entre la línea y el staff ayuda mucho también a obtener mejores resultados, ¿verdad? Es una combinación que debe hacerse en una forma adecuada, en una forma conveniente para la organización, ¿verdad? Tenemos otro aspecto dentro de la organización que es muy importante, que es vital, que viene siendo la delegación y la descentralización. Siempre los grandes escritores de la administración, de la gerencia, indican de que el gerente, el administrador, el jefe del departamento, el jefe de una sección y las personas en general, todos los trabajadores, deben de aplicar la delegación, porque la delegación coadyuva a que los resultados se obtengan más convenientemente. La delegación y la descentralización parte del principio que la persona no debe abarcar todo, lo voy a hacer todo, ¿verdad? O el departamento va a hacer todo, va a centralizar todo. No, la idea es que se puedan delegar a las personas para hacer las funciones, para que se realicen más adecuadamente, para que cada persona pueda poner su granito de arena, ¿verdad? Lógicamente sincronizado, ¿verdad? Por un adecuado control. Y la descentralización se basa también en el principio que un solo departamento va a hacer todo. No. Hay que, distribuir los trabajos, las funciones en una correcta descentralización. Entonces, esto ayuda mucho
a obtener los resultados en el corto, mediano y largo plazo. Por eso es muy importante el aspecto de la delegación, delegar en otras personas para realizar los trabajos, no en una sola persona o en un solo departamento que haga todo. Eso ha sido una lucha, ¿cómo se llama? Y que ha tenido sus frutos. Aunque todavía hay aspectos de personas y de departamentos que tratan de centralizar, pero la centralización tiene que buscar siempre la distribución para una mejor realización de las funciones de las tareas. Tenemos el tercer paso, que es la integración de personal. La integración de personal, la asignación de los recursos humanos entre las personas que van a realizar las funciones, las tareas. Lógicamente hay que tratar de ubicar a las personas en los cargos y que las personas estén preparadas para realizar estas funciones. Y además las organizaciones deben buscar los mecanismos que ayudan mucho, como es el mecanismo de adiestramiento, para que las personas puedan realizar mejor las funciones, mejor las tareas. Entonces el factor de integración, de asignación de los recursos humanos dentro de la estructura orgánica, dentro del organigrama, es una cosa que es muy importante, que las personas estén preparadas y también que la organización, sea esta pública o privada, pueda crear mecanismos de adiestramiento, de asesoramientos para que las personas puedan realizar mejor sus funciones. Vamos al siguiente punto, que es la dirección. La dirección está basada en que exista una motivación adecuada para el personal. Una persona motivada, ¿verdad? Con unas relaciones adecuadas entre jefe y subalterno, ayuda mucho, ¿verdad?, a lograr mejores resultados, a lograr un mejor rendimiento. Igualmente, en esto de la dirección tenemos las comunicaciones. Las comunicaciones es algo vital. Una buena comunicación donde se plasmen bien cuáles son las cosas que se deben hacer, cómo se deben hacer, que haya un flujo adecuado de comunicación entre la información en una organización. Lógicamente ayuda mucho al desenvolvimiento y a la efectividad y a obtener resultados adecuados en la organización. En el punto de la dirección está un punto que es vital, que es el liderazgo. El liderazgo, el líder debe estar preparado teóricamente y poner en práctica estos fundamentos, estos principios que nos da la administración, la gerencia, ¿verdad? Normas, reglas, procedimientos, requerimientos, para lograr un mejor resultado. Entonces el líder debe transmitir esto al personal, a los subalternos, para que sea una guía que los conduzca el líder por un camino adecuado, por un camino certero, para lograr resultados en beneficio de la colectividad, en beneficio de todo el grupo, de todo el sistema empresarial, de todo el sistema organizativo, sea esta pública o sea privada. Entonces es vital que el líder tenga un manejo adecuado de los conocimientos teóricos y puestos en la práctica para conducir a los trabajadores, al personal,
por un camino certero, un camino adecuado, donde las personas, los trabajadores, también progresen y obtengan también beneficios en todo este sentido. Tenemos el punto del control. El control es vital. El control se basa en el principio de que aquello que se planificó para obtenerse en el corto, mediano y largo plazo, ¿verdad?, que se tomaron las decisiones, se lleve a cabo en una forma adecuada. Entonces, el mecanismo de control debe hacer sus revisiones adecuadas para lograr, para buscar que lo que se planificó se lleve a cabo y se hagan los correctivos necesarios. Pero ¿qué ocurre? La idea es que el control pueda verificar a tiempo. Entonces hay un mecanismo, dentro de los mecanismos de control tenemos el mecanismo de los estados financieros, estado de ganancia y pérdida, balance general y todos estos informes, ¿verdad?, pueda lograr un control adecuado. Tenemos el mecanismo de control con corrección anticipante, el mecanismo de control directo, el mecanismo de control indirecto, la retroalimentación efectiva que se debe llevar a cabo. Pero la idea esencial del control es que se pueda verificar las cosas antes de que sucedan, no después, porque tomando las previsiones necesarias con un mecanismo de control con corrección anticipante, que se logra mediante revisiones periódicas, que cada operación se logre en una forma efectiva, en una forma dinámica, para lograr mejores resultados. Igualmente el control indirecto. El control indirecto nos indica que la persona, cuando está preparada teórica y prácticamente de los conocimientos, de las prácticas, de las teorías de la administración, de la gerencia, puede lograr un mejor resultado que aquel que mira nada más cuando hay el error para corregirlo. Entonces la idea siempre es trabajar con anticipación, ¿verdad? Que no es lo mismo esperar que suceda un error para corregirlo. Entonces, ¿cómo se logra esto? Con revisiones periódicas, ¿verdad? Con una aplicación de las teorías, procedimientos que establece la administración, ¿verdad? Para que, por ejemplo, la retroalimentación funciona, que se ponen los recursos, bienes, personas a funcionar, se procesa y después hay una salida. Cuando esta salida ocurre, si está bien, perfecto, pero si tiene falla, hay que, en el punto donde hubo la falla, entonces retroalimentarlas para corregir las fallas, para que exista una salida más eficaz, un resultado más adecuado. Entonces, cuando ponemos en combinación el mecanismo de control indirecto, que nos indica que las personas teórica y prácticamente hacen bien sus funciones, el mecanismo de control con corrección anticipante, que estamos viendo las cosas antes de que sucedan, no después que sucedan, ¿verdad? Entonces podemos hacer una retroalimentación más efectiva, más adecuada. Esto en síntesis, en resumen, una idea general de lo que es el proceso administrativo, el proceso gerencial. Entonces, los gerentes, no importa la función que realicen, deben tener esto siempre presente, porque la idea siempre es estar adelante de las cosas que suceden, estar en prevención
tomando las previsiones necesarias, los mantenimientos respectivos, para que esto funcione más adecuadamente, para que no es cuando suceda el error es que vamos a corregirlo. La idea es estar en sentido preventivo, porque la gerencia debe basarse en sentido preventivo, porque es más fácil trabajar en sentido preventivo de mantenimiento. Entonces las ocurrencias de errores son menores. Esa viene siendo la idea, o debe ser la idea. Bueno, amigas y amigos, agradezco toda su atención y después podremos ir haciendo los pormenores de lo que hemos hablado. Gracias por toda la atención y hasta luego. Muchas gracias.